Estamos estudiando el libro de Hebreos, hermanos, la carta a los Hebreos, y hemos llegado a una parte donde no me imagino cuál ha de ser la actitud que toma el autor de esta carta. Usted sabe, no sabemos quién escribió esta carta, es especulación cualquier cosa que digamos, por lo tanto nos hemos reservado cualquier intento de identificar al autor. Sabrá Dios quién habrá sido. Sabemos que fue alguien inspirado por él y alguien que conocía a los hebreos, por eso se llama la carta a los hebreos. Conocía a los hebreos que empezaban a conocer de Cristo y del Evangelio. Recuerde, la cosa estuvo así. Dios primero llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, y hace de ellos una nación grande y les promete que ellos serán el pueblo bendito. Y de pronto, a media historia, nace Jesús, muere por su pueblo, pero Jesús dice, ¿saben qué? Hay otras ovejas que no son de este rebaño, pero voy a ir por ellas, y habrá no 2 rebaños, un rebaño. Y se estaba refiriendo a los que no son del ADN de Abraham, vaya, los que no son judíos de raza o de sangre, que eran conocidos para ellos como gentiles, ¿ok? Esto era algo nuevo, porque los judíos, no sé si lo sepa, pero no se juntan con los extranjeros. Para nosotros es como una rareza ver extranjeros entre nosotros. Es más, en alguna época, no sé si se acuerda, venían los americanos, los gringos, a las iglesias y hacían su obra social. No sé si aquí en Príncipe alguna vez hubo de estas campañas donde vienen los gringos, todos güeros, pues a poner bloques, a construir, y son como si fuera un atractivo para el pueblo, ¿no? Llegaron los güeros, llegaron los gringos, y no hablan español, hablan inglés, ¿no? Así es que la gente como que se ve atraída por alguien extranjero, por acá. Allá por Israel no, allá en Israel ven extrañados al extranjero. Hazte para allá, no te juntes conmigo. No eres de la nación judía, no eres del pueblo de Dios, eres de la chusma, pues. Así puede oírse muy, muy tajante, pero mire, los judíos tienen una palabra en hebreo que es la palabra goyim. No sé si sabe, goyim. Goyim, ¿sabe cuál es la traducción al español? Perros, ¿sí? Y así le llaman a los extranjeros. Nosotros le llamamos guaches por acá, ¿no? Pero allá le llaman goyini, perros. ¿Se acuerda que una vez se acercó una mujer que no era judía, que era extranjera y que tenía a su hija enferma? Y Jesús, para probar su humildad, le dice estas palabras: no está bien agarrar la comida de los hijos y dársela a los perros, perritos. Y esta mujer en su fe dijo, pues Señor, hasta los perros les va bien en tu mesa. Así es que esta mujer estaba dispuesta a humillarse, pero nos muestra esa clara separación que hacían los judíos de los guaches, de los extranjeros, de los gentiles, al nivel de llamarlos perros. Así es que esto no es cualquier cosa, hermanos. O sea, no es como que digan, pues de pronto en la iglesia, ¿saben qué? Vamos a recibir gente de otras naciones. Para un hebreo esto ha de haber sido totalmente un disparate. Nunca los judíos convivían con los extranjeros así como así, se separaban. Y de pronto viene Jesús diciendo que va a incluir gente que no es del pueblo de Abraham, o sea, de sangre judía. Y los apóstoles lo confirman. El apóstol Pablo, por ejemplo, será el apóstol a los gentiles. Y miren nada más la cosa, estamos en Mérida, Yucatán, a kilómetros y kilómetros de la nación judía, abriendo una Biblia para hablar del rey, no solo el rey de los judíos, sino el rey de reyes y señor de señores. Lo que celebramos es que aunque no somos de sangre judía, tenemos la misma fe de Abraham y la misma sangre de Cristo alcanza para redimir a todas las naciones. Pero insisto, esto es una innovación. El autor de Hebreos tiene que explicar todo esto diciendo, bueno, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los apóstoles y los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y de esta sangre está redimiendo a un pueblo. De hecho, ándese con cuidado, le dirá el hermano que escribe Hebreos a los hermanos, diciendo, ya hubo una generación de judíos que aunque eran judíos, aunque estaban circuncidados, muy hijos de Abraham y todo, pero se quedaron ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes. Así es que no se ande confiando con que yo soy hijo de Abraham, con que yo estoy circuncidado, porque aquí lo que importa no es tener la señal externa,
sino que tengamos una fe evidenciada en obras que demuestre que entendemos que somos la nación santa llamada a llegar al reposo eterno en Cristo. Así va la cosa más o menos. Y entonces el autor de Hebreos explica, ¿no?, que Jesús es el sacerdote, que su sangre nos libra del pecado, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y se empieza a mover en temas más profundos, más complejos, y hace una pausa aquí en Hebreos capítulo 5. Usted lo puede ver. Hebreos capítulo 5, como que va encarrerado diciendo y Melquisedec, y va a empezar a hablar de otras cosas, y en el versículo 11, como que corta y dice, a ver, hermanos, tengo mucho que decir. Hebreos 5, 11. Sobre esto, hermanos, tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Tal parece que se está emocionando, tal parece que quiere avanzar sobre temas más profundos y dice, a ver, espérenme tantito. Hay muchas cosas que yo puedo decirles, pero no lo pueden ustedes todavía entender. Es como si el hermano que escribe Hebreos dijera, no están listos para esta conversación. No están listos para que hablemos de esto. Y no es el problema que Él nos lo puede explicar. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Mire qué interesante. El hermano hace una pausa en esta carta y dice, no voy a poder decirles todo lo que quisiera, porque no están listos. Y uno dirá, pues está bien, que he considerado. No, deberían estar listos. O sea, lo va a decir en forma como de regaño el hermano. O sea, versículos siguientes, versículo 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las cosas más sencillas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En aquella cultura la leche es para los bebés. Hoy ustedes y yo tomamos leche hasta con cereal y en el desayuno y café con leche, pero en la cultura antigua la leche es un alimento rudimentario, ¿sí? Se le da solo a los niños, solo a los bebés. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Se da cuenta lo que afirma? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso estamos hablando de la baby iglesia. Un domingo más lo vamos a hacer. Porque la advertencia hecha a los hermanos hebreos, y sí, la amonestación, debemos tomarla para nosotros también. La iglesia del siglo XXI, la iglesia Príncipe de Paz, que próximamente estará cumpliendo 40 años, ya casi llegamos a los 40 años. El hermano que escribe esta carta nos amonesta y dice, hermanos, muchos de ustedes llevan mucho tiempo profesando ser miembros del pueblo de Dios, pero no han crecido, están todavía como niños, ¿no? No les puedo explicar muchas cosas, dice, porque pues es como tratar de darle un pedazo de arrachera a un bebé que apenas si puede con la leche, ¿no? Y vamos a seguir con esta misma idea, porque la idea pasa al siguiente capítulo, y vamos a quedarnos ahí en los versículos 1 al 3 del capítulo 6 de Hebreos. Hoy vamos a estar ahí. Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, ya después de que planteó el problema, ¿cuál es el problema? Hay muchos niños. No hay muchos adultos, hay muchos niños. Está hablando espiritualmente. Usted puede tener 40 años y ser un niño espiritual. Usted puede tener 20 años y ser alguien maduro espiritualmente. No es un asunto que venga con la edad. Dice el versículo 1 al 3, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios permite. Está ahora proponiendo la solución. ¿Qué vamos a hacer? Dice, bueno, ya quedamos en claro que hay mucha niñez espiritual, vamos hacia adelante, vamos hacia la perfección, vamos buscando el crecimiento espiritual. Note que 2 veces, está subrayado ahí, 2 veces menciona la palabra doctrina. Si algo, hermanos, va a ayudarnos hacia la madurez, es la doctrina. No sé cómo le suena esa palabra, doctrina. Los que están a punto de ser nuevos miembros en la iglesia deben tomar un curso de doctrina. Doctrina significa enseñanza, hermanos. Doctrina significa aquello que enseñamos respecto a algo en particular. A algunos les suena como que doctrina tiene que ver solo con seminarios y teólogos, ¿no? Y ciertamente los que ejercen el pastorado deben tener entrenamiento teológico, doctrinal. Es una labor que pues, requiere cierto entrenamiento en cuanto a poder usar la lógica y la retórica y cosas como esas, ¿ok? A veces es aburrido, dicen, bueno, es parte de la labor teológica. Sin embargo, no solo los teólogos y los doctores en doctrina deberían tener interés en saber qué dice la palabra de Dios. ¿Sabe? La iglesia, cada creyente debe estar alimentándose de sana doctrina. Si algo nos importa en Príncipe de Paz es el cuidado doctrinal. Tratamos de cuidarlo, en verdad. Y siempre se puede hacer mejor, por supuesto. De hecho, me atrevo a decir que si algo nos importa en la iglesia presbiteriana, con todos sus efectos, usted sabe, no estamos diciendo que la iglesia presbiteriana sea perfecta, tiene muchos defectos y problemas y males que sacudirse y que resolver, pero es una de las iglesias que más cuidado tiene de la doctrina, ¿sí? Y aún así, la advertencia del autor de Hebreos es importante. La doctrina es importante y no se supone que nos alimentemos de la doctrina como niños, sino como adultos. La doctrina no se puede servir en mamila, por así decirlo. Si usted no puede servir una lasaña en mamila, no se puede. Usted no puede servir unos tamales en mamila, no se puede. Alguien lo ha intentado licuar y hacer en mamila, pero es un asco eso, no lo haga por favor. El tamal no se come en mamila, la doctrina no se sirve en mamila. Pero vaya que hay gente que lo quiere hacer. El error en que a veces incurren las iglesias, las comunidades de fe, es pensar que bueno, sí es importante la doctrina, pero vamos a servirle en mamila para que sea más digerible. Estoy usando, por supuesto, analogías. Estoy diciendo que hay iglesias donde la doctrina, bueno, sí la tocan, pero en dosis pequeñitas, ¿no? No queremos que la gente se asuste, no queremos que la gente se aburra, entonces vamos de a doctrinas, pero así como pajarito, ¿no? De a poquito en poquito, para que no se cansen. Si vamos tan de a poquito en poquito, hermanos, no leeremos ni siquiera una sola vez la Biblia en toda la vida, ¿sabe? Eso es lo que va a pasar. Dosis pequeñitas no van a servir, necesitamos alimento sólido. Por cierto, no nos conformamos con dosis pequeñitas de comida, ¿no? Si algo abunda por acá es buena comida, pues en la doctrina ocurre algo semejante. Me refiero a que hay personas que se alimentan de pequeñas pildoritas, ya sabe, un versículo por aquí, un versículo por allá, a veces lo compartes en el Facebook y ahí está el versículo, eso está bien, pero la doctrina requerirá más que pildoritas de palabras que nos gustan. Por cierto, los textos que nos gustan son eso, textos que nos gustan, pero hay algunos textos aquí que aunque no nos gusten, son palabra de Dios y según la palabra de Dios son útiles para corregir, para instruir, para guiarnos hacia toda buena obra, ¿sí? Así es que pidámosle a Dios que nos ayude a no depender de pequeñas dosis de doctrina, sino en verdad
ir por algo más sólido y más sustancial. Hay iglesias que han equivocado el rumbo y han querido saborizar la leche, ¿sí? Sí sabe qué es eso, ¿no? En algún momento el nene dice, no me gusta la leche, y bueno, hay lechita de fresa, lechita de chocolate, lechita de vainilla. Y me temo que eso ha tendido a ser la iglesia también, ¿sí? Bueno, a la gente como que no le gusta la leche espiritual no adulterada, que pongámosle saborcito, algo de chocolate, algo de fresa, algo de vainilla. Es decir, que los sermones no sean tanto doctrinables, que tengan un montón de historias y chistes, y que el que nos hable más como un coach motivacional. Y ya decíamos, no vamos a traer a los jóvenes a que escuchen 2 horas de doctrina. Pongamos un montón de dinámicas y juegos y campamentos para que la gente se vea atraída. Es como tratar de saborizar la palabra de la iglesia y ponerle un bonito contenido, porque el contenido bíblico pues como que tiende a aburrir. Y otra forma es hacer un empaque llamativo, ¿no? Ya sabe, cosa que los papás aborrecemos, ¿no? Usted sabe, está la mamila, la que cuesta 15 pesos, y la mamila de Winnie Pooh. Es lo mismo, nada más que por ser de Winnie Pooh está más caro, ¿no? Y eso hacen algunos con la iglesia también, lo mismo, pero lo empaquetan en un programa, en un producto, en algo que se venda, que atraiga al cliente, y esto pues hace que, claro, el empaque sea más llamativo. Hay muchas cosas que la iglesia equivocadamente ha hecho, tratando de mantener una niñolesencia espiritual en vez de animarnos hacia el crecimiento. Y es aquí donde el autor de Hebreos hace la pausa y dice, a ver, hermanos, no funciona así, No funciona solo leche. Tenemos que avanzar hacia la madurez, hacia la perfección, y esto ocurre de mano de la doctrina. Así es que si algo vamos a apuntalar esta mañana es la idea de que la doctrina es importante, muy importante, necesaria para nuestro crecimiento y nuestra madurez en el Evangelio. Hablemos de algunas realidades entonces de la doctrina. Primero que nada, hermanos, cuando hablamos de doctrina, hablamos de algo que es básico. Vaya, algo sustancial, algo primordial, básico. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Ahí dice la palabra rudimentos. Si usted lee otras versiones de la Biblia, dice las cosas básicas, las cosas elementales. O sea, la doctrina es donde se empieza, hermanos, es lo básico. La doctrina es el punto de partida de la fe cristiana. Usted puede ver a los apóstoles, en verdad, a veces un libro que hace falta leer mucho es el libro de los Hechos. Nosotros vivimos en una época bien compleja, ¿sabe? Una época donde la teoría es que si usted quiere plantar una iglesia, si usted quiere sembrar el evangelio, necesitamos de ciertos recursos. Yo participé de esto alguna vez. Alguna vez fui a un curso de globoflexia, porque la idea es que tú no puedes llegar y presentar a Cristo así como así, tienes que atraer a la gente, y la globoflexia pues atrae a los niños, ¿no? Alguna vez también me atreví a subirme a los camiones a cantar canciones. Esto era algo común, ¿no? El evangelismo explosivo y hablarle a la gente y decirles unas palabras y cantar y animarlos a que acepten a Cristo. Pero tiene que haber buena música, ¿no? Porque si no, no pega. Pero usted no ve a los apóstoles haciendo esto en el libro de los Hechos. Usted no ve a Pablo llegando a Atenas y sacando una botarga, sacando un títere, un muñeco, haciendo globoflexia y diciendo, a ver, vamos a hacer una cena para los cuates, y ya en el contexto de las relaciones les hablamos de Cristo. No. Usted ve a los apóstoles llegando y predicando. Y no ve a mucha gente haciéndoles caso. De hecho, muchos se burlan de ellos. ¿Y qué hacen? Perseveran. No hacen caso, no importa. A ver si acá hacen caso. No hacen caso. Bueno, por acá, 2, 3 personas hacen caso. Vamos a aprovechar acá. Usted ve a los apóstoles hablando directo. Y hablando directo la doctrina. O sea, no dándole vueltas.
Así es que, hermanos, cuando hablamos de la doctrina, hablamos de algo básico, no algo que podamos ir alargando, no decir, bueno, ya llegó el hermano, pero para que no se nos vaya a desanimar, para que agarren más la onda entre nosotros, vamos a llevárnosla de poquito y como dentro de 3 años le hablamos de doctrina. No funciona así. La doctrina es algo básico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la fórmula. Usted creyó en Cristo porque alguien le expuso el evangelio, se lo explicó, a lo mejor sí con bolitas y palitos, es decir, con mucha paciencia, pero fue doctrina, es algo básico. Pero algo más hay que decir aquí, y es que la doctrina no solo es algo básico, sino que es algo que debe verse en la práctica. Mire lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, esas cosas básicas de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Ojo, alguien podría decir, ¿qué está diciendo? O sea, que comenzamos con Cristo y luego vamos por otra cosa. No, eso no quiere decir. Lo que está diciendo con la palabra perfección es, ya que tienes a Cristo, ahora vamos a perfeccionar ese conocimiento. Pregunta, si usted quiere aprender a tocar música, ¿cuáles son las notas musicales que se debe aprender? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pregunta, ¿el músico que hoy está tocando en la Orquesta Sinfónica de Londres tiene otras notas? ¿Por estar en un nivel de virtuosidad desarrolló otras notas? No, las mismas. Nada más que usted sabe la diferencia entre los que apenas tocamos ping-pong es un muñeco y los que tocan las sinfonías de Beethoven. ¿Cuál es la diferencia? Perfección. Han estado dale y dale con el mismo conocimiento, pero ha generado perfección. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Tenemos el rudimento. ¿Cuál es el rudimento? La doctrina de Cristo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Buscamos otro evangelio? No hay otro evangelio, es el mismo. Pero hay que ser perfeccionados en ello. Y ser perfeccionado implica pasar de la teoría básica a la práctica. Y ahí, mis hermanos, es donde está el talón de Aquiles de muchos. Porque una cosa es saberlo, otra cosa es perfeccionarlo. Muchos de nosotros crecimos, tuvimos la bendición desde pequeñitos de crecer en la iglesia. Hay fotos hasta de eso, hay fotos de algunos de nosotros en la escuela dominical, tenemos algún reconocimiento de la iglesia, tenemos mucha teoría, pero la práctica, hermanos, es la que demanda perfeccionar este conocimiento. Es la razón por la cual no es tan sencillo solo reducirlo todo a grupos de estudio, ¿sabe? Es la razón por la cual dejamos de dar consejería matrimonial. ¿Se lo dije alguna vez? ¿Se lo dije? ¿No tuvimos consejería matrimonial, verdad, Pine? ¿Consejería matrimonial tuvimos? No como un curso, ¿no? No como un curso. ¿Tampoco vayan, ¿verdad, Chito? ¿Tuvimos un curso de matrimonios? No. A lo mejor en uno de estos días próximos abrimos un curso para matrimonios. Recuerdo que les dije, mira, te puedo dar un libro muy bueno para matrimonios, que está genial, o sea, lo mejor en consejería matrimonial. Pero mejor vamos a esperarnos, ya que estén casados, ya que surjan esas primeras discusiones. Entonces, si quieres, abrimos la Biblia y cuenta con el consejo que Dios nos dé. Sí. Hermano, tengo en mi biblioteca, sin exagerar, como unos 20 libros de consejería matrimonial. Esa Martita ya no sabe qué hacer con ellos porque está limpiándolos de polvo todo el tiempo, ¿no? Y usted pensará, pues el pastor, como tiene tantos libros de consejería matrimonial, ha de ser un buenazo en el matrimonio, ¿no? Se la sabe de todas. Buen esposo, nunca falla. La perfección, ¿no? Pregúntele a Martita las decepciones que se lleva de un servidor.
Pero ¿cómo tienen la teoría? Sí, la teoría es una cosa. Necesitamos movernos hacia la perfección. Eso es lo que está hablando el hermano a los hebreos. Tanto tiempo, pero siguen siendo niños. No es que lo desconozcan, lo conocen. Tienen los rudimentos. Pero falta esa conexión, no está creciendo hacia la perfección. Y eso es algo de lo que sí tenemos que decir, adolecemos como iglesia en general. Le dije al principio, la iglesia presbiteriana tiene la mejor doctrina que haya conocido. Y mire que yo tuve una crisis religiosa ahí entre los 12 y los 18 años y anduve del tingo al tango en todas las iglesias de mi ciudad. Y después entendí, lo que tenemos como presbiterianos es muy bueno, doctrina reformada. Pero hermano mío, de nada sirve tener toda esa doctrina, entiéndase la confesión de fe de Westminster y el catecismo mayor y la institución de Calvino y tantas cosas muy buenas, si no nos lleva a una vida de madurez. Y eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Celebramos 500 años de reforma, sí, pero en la práctica esa doctrina tiene que verse reflejada. Ahora, la doctrina tiene que ser un asunto de crecimiento en el Evangelio. La doctrina es principalmente evangélica. Siempre ha ocurrido que si no tenemos los pies sobre la tierra, por el mero gusto de andar aprendiendo y especulando, a veces nos podríamos envolver en temas y controversias que sinceramente no son necesarias. ¿Ok? Yo tengo el privilegio de dar clases de teología en nuestro seminario San Pablo. Teología sistemática se llama. Es tratar de ver todos los temas posibles. Pero trato de cuidar mucho esto y decirle a los alumnos a veces, miren, este tema, hermanitos, es muy interesante, pero poco práctico, ¿ok? Por ejemplo, la pregunta que algunos hacen, ¿cuál es el origen del alma? Es un tema importante, ¿no? En teología. ¿Será que Dios ya tiene las almas de las personas en algún lugar ahí como preparadas para cuando vayan a nacer el bebé, le introduce el alma? ¿O será que el alma la crea al momento en que nace el bebé? ¿O será que el alma procede de un poquito de papá y un poquito de mamá? Y hay hasta un nombre para eso, ¿ya? Preexistencialismo y creacionismo y generación de los padres. Hasta somos buenos para crear términos. Y se nos va a veces como una hora de clase en algo así. Y al final de lo cual digo, miren hermanos, muy interesante todo este rollo, pero ¿qué más da? Es especulación. Y de esto no depende la vida cristiana. Bástele saber que tiene un cuerpo y tiene un alma. ¿De dónde vino? No lo sé, pero cuando vinimos ya venía en el paquete alma y cuerpo. O sea, es el problema de tanto abundar y escarbar, es que a veces llegamos a hacer preguntas así como extrañas, ¿no? Adán y Eva, ¿tenían ombligo o no tenían ombligo? Ay, hermano, yo creo que sí. Alguien podría creer que no. Al final del día, ¿eso va a ser una diferencia en nuestra vida cristiana? O sea, iglesia ombligológica, ¿no? Crearemos una facción para esa doctrina. No. Así es que hay doctrinas o enseñanzas o preguntas que pueden ser muy interesantes, pero hermanos, no son trascendentes. De verdad. ¿Cuáles son las doctrinas centrales del cristianismo? El Evangelio es uno de ellos. Se puede no saber de dónde vino el alma, cuál es el origen de Satanás, los ángeles, cuántos ángeles estaban en la punta de un alfiler. Eso no importa. Pero más nos vale saber qué es el Evangelio. Más nos vale saber qué hizo Cristo en la cruz. Más nos vale saber por qué necesitamos de la mediación de Cristo. Si alguien no sabe eso y se dice cristiano, por favor, saque cita y le enseñamos en un estudio qué es el Evangelio. Tiene que saberlo. Si es cristiano, si se dice cristiano y no lo ha podido entender,
tiene que venir estas doctrinas. Hebreos 6:1 dice, vamos adelante a la perfección. No hay que echar otra vez el fundamento. ¿Y a qué llama el fundamento? Miren lo que dice, el fundamento del arrepentimiento. Porque, hermanos míos, el Evangelio, primero que nada, requiere arrepentimiento. El Evangelio requiere arrepentimiento. Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Cuando Cristo aparece en la escena, dice, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos. Así es que si algo implica el comienzo de la vida cristiana es la necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo ocurre el arrepentimiento? Cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos que no hay nada bueno. Ahí empieza el arrepentimiento. Cuando entendemos que somos un caso perdido y que necesitamos la ayuda de Dios, porque si no vamos a amanecer en el infierno uno de estos días. Eso requiere humillación, por cierto. Eso requiere humillación. Mire, pocas veces hago esto, pero si usted quiere crecer en doctrina, le aclaro, a veces hay que saber de dónde nos alimentamos. Hoy hay tantos recursos disponibles en las redes con una muy mala teología, por cierto, muy mala doctrina, anómala, que yo le diría, tenga cuidado. Además, alguien dijo una vez, hoy para el cristiano uno de los lugares más peligrosos es la librería cristiana. ¿Sabía eso? Porque hay de todo, hay tutti frutti, buena doctrina y mala doctrina. Y lo peor es que la mala doctrina es la que tiene las mejores portadas y lo que se vende más barato. Así es que tenga cuidado con eso. Le recomiendo este recurso. Si usted tiene internet, busque Portavoz de la Gracia. Así se llama. Son unos pequeños cuadernitos. Usted los puede descargar en formato digital y hablan de doctrinas específicas. Estos son hermanos, la mayoría puritanos, ¿sí? Es una cosa bien delgadita, ¿ok? Pero sustancial, hermano. Esto no se lo acaba en un día, créame. De leerlo, sí. De digerirlo, esto requiere meditación. Se lo recomiendo mucho. Me encantó. Ellos dicen esto en su portada. Nuestro propósito, dicen, humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover la santidad verdadera en el corazón y en la vida. Eso está bueno. ¿Cuál es el propósito de esto? Humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover santidad verdadera en el corazón. Eso es lo que queremos hacer como cristianos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer como iglesia también. No estamos aquí para adorarle la píldora a nadie, no estamos aquí para darle palmaditas en la espalda a todos. Estamos aquí para explicar por qué todos nosotros necesitamos arrepentimiento. No somos lindas criaturitas. Estamos en pecado y necesitamos arrepentirnos. Ay, pero eso duele, ¿no? Sí, cuando el orgullo del hombre es señalado, eso tiende a doler. Nuestro ego se duele. Pero es necesario que salgamos del amor propio. De hecho, lo que dice Jesús, ¿se acuerda que es? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que la doctrina, hermanos, entre otras cosas, lo que hace es humillar. Como profesor del seminario me toca dar clases a veces, no solo al nivel licenciados, que son los que son para ser pastores, sino a nivel maestría, hermanos. A veces doctorado, pero generalmente maestría. Y en el nivel maestría te topas con dos tipos de alumnos. Los que están ahí porque quieren aprender de verdad la palabra de Dios para bendecir en la iglesia. Y los que están ahí que creen que se la saben de todas. Hermanos, la actitud es muy diferente. Una actitud es de humildad. Otra actitud es de arrogancia. Y más cuando el que me toca hacer, que sea mi alumno, me dobla la edad, imagínense, ¿qué me va a enseñar este pastorcito, no? Una actitud de arrogancia, hermanos. La verdadera doctrina humilla. La verdadera doctrina lo que hace es hacer cachitos nuestro orgullo, nuestros llenos. Tú no eres nada, no eres nadie, no sabes nada.
Lo que alcances a saber es porque el Espíritu Santo te ayuda a entender, te ilumina, te abre el entendimiento para que tú, antes estando ciego, veas ahora la luz del Señor. Así es que esta doctrina nos lleva a Cristo, al arrepentimiento, a ver el pecado como es grotesco, horrendo, pestilente, a ver a Jesús radiante en su cruz, necesario, no como un complemento, como nuestro todo en todo. Por eso, tenga cuidado de a veces presumimos, ¿no? Somos reformados y las 5 solas y todo eso está padre. Pero si no nos está ayudando a crecer en el apropiarnos del Evangelio, hermanos, es letra muerta. Es letra muerta. Por cierto, también la doctrina debe ser devocional. No solo tenemos que tener el fundamento del arrepentimiento, ¿sí? Ya no podemos echar otro fundamento, es el único. Sobre el arrepentimiento se empieza a construir nuestra relación con Cristo. Venimos a Cristo porque lo necesitamos para ser lavados y limpiados. Así es que el fundamento es el arrepentimiento. Pero una vez puesto este fundamento, tenemos que crecer en santidad, ¿sí? En obras de la nueva vida. Cierra el versículo 1 de Hebreos 6, de la fe en Dios. Fe en Dios. Fe en Dios tiene que ver con confianza en Dios, con dependencia de Dios, con comunión con Dios, hermanos. Esto se trata básicamente de tener comunión con Dios. No leemos solo para ser intelectualoides, no estudiamos teología solo para decir que somos mejores que los que no entienden. Creemos que al crecer en el conocimiento de Dios, crecemos en comunión con Dios. Se lo advierto muy seguido a nuestros alumnos, porque ya saben, llegar a un seminario puede ser complicado. Les advertimos, no vamos a hacer de Jesús nuestro objeto de estudio, sino nuestro objeto de adoración, ¿ok? O sea, es que no vamos a tomar a Dios y basarlo a nivel de microscopio y analizarlo y teorizar sobre Dios y construir un montón de ideas. No, Él no está para ser solo analizado, Él está para ser adorado. Necesitamos por eso crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Hermanos míos, a veces somos muy buenos para criticar a mis hermanos carismáticos. Yo mismo lo he hecho, ¿sí? Su doctrina es muy defectuosa también, no vamos a decir lo contrario. Las doctrinas son muy defectuosas a veces, no hay mucho cuidado doctrinal. Pero hay veces que demuestran como que un mayor arraigo de lo que es la comunión con Dios, ¿no? En un culto carismático no faltan los hermanos que en verdad son conmovidos, son emocionados. No es que las emociones sean la base, pero algo hay ahí que cuando veo a un hermano carispente que se conmueve hasta las lágrimas solo de entender una doctrina sencilla, y luego voltea hacia mí y dices, yo puedo teorizar sobre los atributos de Dios y el plan de Dios y la soberanía de Dios y discutir sobre teorías y esto y aquello. Pero me falta algo. ¿Qué nos falta? Mayor pasión, mayor devoción, hermanos. Si en verdad sabemos lo que hemos descubierto de Dios, su grandeza, su gracia, su poder, hermanos, esto debiera llevarnos a un mayor arraigo a Cristo. Es decir, en verdad, wow, nuestro Dios es asombroso, grandioso. Y entonces debiera encender en nosotros una cada vez mayor devoción. Eso es crecer en la fe en Dios, en esta confianza, en este arraigo, en este apego a nuestro Señor. Así es que roguemos, hermanos, que la doctrina que profesamos no se quede solo en la frialdad del intelecto, sino que en verdad encienda nuestros corazones. Fui muy crítico, lo reconozco, fui muy crítico cuando surgió allá hace unos meses en Estados Unidos el famoso avivamiento de Asbury, ¿no? Y aquí estamos los teólogos reformados diciendo, no, porque así no está en la Biblia y aquello y teorizamos. Todo eso está bien.
pero sí me pegó en el corazón decir, ¿y por qué en nuestras iglesias no hay ese deseo de que llegó el fin del culto y no nos quisimos ir? Y quisimos seguir adorando y quisimos seguir escuchando. Eso debiera ser lo normal cuando entendemos quién es Dios, ¿se da cuenta? Así es que pidamos a Dios que su palabra, su doctrina sólida, firme, alimente nuestra mente, sí, pero derrita nuestro corazón en verdadera devoción hacia Él. La doctrina es cohesiva. ¿Qué significa cohesivo? De ahí viene también la palabra adhesivo, ¿verdad? Algo que pega, algo que deja unidas las cosas. Bueno, hermanos, la doctrina es lo que nos da cohesión como iglesia. Mire que sigue hablando de doctrinas, Hebreos 6. Ahora ya dijo que la doctrina del arrepentimiento, ya habló de la doctrina del arrepentimiento, de la doctrina de la fe en Dios, de que tenemos que crecer en madurez. Y luego dice, versículo 2, de la doctrina del bautismo. ¿Cuántos aquí son bautizados? ¿Sí? ¿Ven? Somos muchos bautizados. ¿Alguno bautizado en nombre de María de Guadalupe? ¿Alguno bautizado en nombre de Juan Diego? No. Ni usted. Todos fuimos bautizados en nombre de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En eso estamos unidos, hermanos. Somos un pueblo bajo el mismo bautizo. Y de la imposición de manos, dice también. Voy a aclarar que la imposición de manos en la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuando se iba a ejercer un cargo, un rol, se le imponían las manos al que iba a ejercer ese rol. Cuando hubo que ordenar ancianos, se le impusieron las manos a los ancianos. Cuando hubo que ordenar diáconos, se imponían las manos a los diáconos. Cuando se enviaron evangelistas, se le imponían las manos. Es como la forma de decir, vamos a servir en un ministerio particular. ¿Sabe qué nos une, hermanos, como iglesia? El mismo bautismo, el mismo servicio. Somos propiedad del mismo Dios y queremos servir al mismo Rey. En eso estamos unidos. Es muy importante destacar esto, hermanos, porque a veces pensamos que la iglesia puede estar unida por medios superfluos. Hay gente que dice, no, nos falta unidad y para mejorar la unidad hay que hacer una actividad, este asunto, esta fiestecita para estar más unidos. Y aclaro, las fiestas están padres, están bonitas, la carnita asada sabe deliciosa, pero hermanos, nada nos va a unir más de lo que ya estamos unidos por nuestro bautismo y por nuestro servicio a Cristo. ¿Qué es lo que le da unidad a la iglesia? Su pertenencia a Cristo, su servicio a Cristo, en la misma doctrina. El momento donde alguien salga con que no, yo no creo en Jesús como el único camino. Bueno, ¿no estamos unidos? No, yo no creo que la Biblia sea palabra de Dios. Ok, gracias por decirlo. Acabamos de darnos cuenta que no estamos unidos. No estamos en el mismo barco. Si alguien dice, no, yo, como en el credo, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y Jesucristo. Véngase para acá, ustedes de los nuestros. Estamos unidos en eso. Eso es lo que significa que la doctrina es cohesiva. Nos damos cuenta cuando alguien es creyente en Cristo por la doctrina que profesa, y esperamos que sea también la doctrina que pone en práctica, ¿ok? Así es que por eso no estamos usando métodos superfluos, artificiales para unirnos. Crecemos en la doctrina, crecemos en la unidad. Quiero poner esto como un ejemplo. Usted sabe, estamos en una nueva etapa en la exploración del espacio, ¿sabe? Hace unos años no se oía esto, pero ahora de pronto cada día surgen más noticias de que los chinos mandaron una nave al espacio y luego en Estados Unidos y en Francia. Todos quieren ir otra vez al espacio. De esos tremendos cohetes tan grandotes, no sé si usted sepa que gran parte de eso es desechable. O sea, gran parte del módulo que se va a lanzar solo tiene como propósito la propulsión. Lo que va a terminar en el espacio es una pequeña capsulita. Todo lo demás es combustible necesario para sacarlo de aquí de la Tierra, para darle impulso hasta que llegue allá al espacio. Bueno, la doctrina es algo así, hermanos.
La doctrina es como todo ese combustible necesario que impulsa para que usted salga de la esfera terrenal y tenga una visión más amplia de las cosas. Ahí es donde diría, la doctrina es extraterrenal. ¿A qué me refiero? Hebreos 6:2. Ya habló de la doctrina del arrepentimiento, de Cristo, del bautismo, de la imposición de manos. Ahora miren las dos doctrinas que siguen. De la resurrección de los muertos. Del juicio eterno. ¿A cuántos de ustedes en la universidad les hablaron de la resurrección de los muertos? No, de eso no se habla. ¿A cuántos de ustedes en la carrera les hablaron del juicio eterno? ¿Le dijeron? No. ¿Por qué? Porque el hombre en su profesar ser sabio se hizo necio y le dio la espalda a Dios y quedó viviendo debajo del sol. ¿Sí? Aquí, a nivel terrenal. Y todo lo que hace y todo lo que emprende es solo a nivel terrenal. De hecho, nos contaron esa historia. ¿Cuál es la historia del hombre? Naces, creces, te reproduces y mueres. Tan, tan. Así es que disfruta la vida porque se te va a acabar. Eso es todo. No nos advirtieron del juicio final, no nos advirtieron de la vida eterna, de que hay resurrección. No, es más, nos dijeron que esas son vaciladas. Nos dijeron que esos son asuntos religiosos que cada quien puede creer lo que quiera, pero eso no es importante. Bueno, por eso es importante la doctrina, ¿se da cuenta? Porque es como los cohetes, ¿no? Te impulsan fuera de este planeta para que veas que hay realidades que trascienden a lo que ves aquí. Es lo que hace el autor de Eclesiastés cuando dice, mira, cuando vives debajo del sol, todo es vanidad. Nada te va a saciar, pero hay gente que trata de vivir debajo del sol. Cuando creces en la doctrina dices, bueno, sí es importante el día a día, pero hay resurrección de los muertos, hay un juicio final. Hermano ingeniero, hermano doctor, hermano arquitecto, hermano empresario, te aclaro, hay resurrección de los muertos y hay un juicio eterno. Muchos se preparan para la vida, pero no se preparan para la eternidad. Y muchos papás preparan a sus hijos para la vida bajo el sol, pero no les advirtieron lo mismo. Hijo, usted se va a morir y va a resucitar. La pregunta es, ¿a dónde irá después de resucitar? Hay solo de dos aguas, el cielo y el infierno. Usted tiene que estar listo para esto. La doctrina es eso, la doctrina nos saca de lo terrenal, de lo pasajero, de lo vano, que no estoy diciendo que no sea importante. Mientras esperamos el regreso de Cristo, hay que trabajar, por supuesto, hay que dedicarnos a algo productivo, pero no estamos haciendo de este mundo nuestro hogar final, no estamos haciendo de esta tierra nuestro tesoro. La doctrina nos advierte, hey, Cristo viene, los muertos en Cristo resucitarán primero, el que no esté inscrito en el libro de la vida es echado al lago de fuego, y ese veredicto es final, no lo puede apelar, no hay vuelta atrás. El que entra a la gloria tendrá delicias a su diestra para siempre, el que va al infierno crujirá los dientes para siempre. Necesitamos por eso un conocimiento que nos saque de lo temporal, y le advierto, esto no se lo van a enseñar a sus hijos en la primaria, hermanos. Por eso es importante la crianza. Esto no se lo están enseñando a nuestros jóvenes en la carrera, hermano. De hecho, los están enseñando cosas contrarias. Filosofía humana y hueca, ateísta, que les hace creer que la religión es el opio de los pueblos. No es el opio de los pueblos, al menos la cristiana no. La religión cristiana es la verdad que nos hará libres. Y por eso es importante la doctrina. Finalmente, la doctrina es un asunto espiritual, hermanos. No sé si se estaba desahogando el hermano autor. Le digo, hay que orar por los maestros y por los que enseñan. A veces se desesperan. No sé si en este punto el hermano que escribe Hebreos estaba así como que un poquito enchilado. Claro, bajo la inspiración de Dios, diciendo, debieran ser maestros y son como niños y no entienden y no aprenden. Y luego cierra, mire qué bonito cierra, versículo 6, versículo 3. Y esto haremos si Dios lo permite. No dice como que me llamo
quien sea que haya escrito esto. No dice, porque yo se lo voy a enseñar, no. Como que ya se desahogó tantito el hermano y dice, si Dios permite. ¿Por qué dice si Dios permite? Miren, hermanos, porque en este punto hablamos de algo que no depende ni siquiera del que expone la doctrina. Entender la doctrina del Evangelio de Cristo depende de que Dios permita que lo hagamos. Cuando usted está ante una persona que de plano no entiende, que aborrece el Evangelio, que no quiere someterse a Cristo, ¿sabe cuál es el problema? No es un problema de ignorancia en sí, es un problema de corazón. Usted puede escuchar a los mejores teólogos de toda la historia. A mí me hubiera gustado, si existe el viaje en el tiempo, traer un día a que nos predique Juan Calvino y otro día que nos predique Martín Lutero. Es más, el mismísimo apóstol Pablo, que era un buenazo para esto de predicar. Y si Dios no opera en nuestros corazones, hermanos, entendimiento, es como si le hubieran hablado a un hueso, un valle de huesos secos. Por eso al abrir cada día que abrimos la palabra le pedimos al Espíritu Santo, no, Espíritu Santo, ayúdanos. Porque una cosa es oírlo y entenderlo aquí nada más intelectualmente. Otra cosa es de verdad que Dios taladre nuestra mente, su palabra que es más cortante que toda espada, nos traspase. Eso es algo de carácter espiritual. Si Dios permite. Si Dios permite, hermano. Usted como padre tiene que ser un maestro para sus hijos. Instrúyalos, anímelos, aconséjenlos, amonéstenlos. Pero todo depende de que Dios traspase esas mentes. Usted como esposo tiene que ser pastor de su hogar. Tiene que hacer la chamba. Pero al final del día depende de que Dios taladre ese ser con su palabra. Los pastores tenemos que hacer nuestra mejor labor posible, tratando de enseñar y repetir. Disculpen si a veces esto es un poco cansado, hermanos. Pero al final, no es la obra del pastor o del predicador, sino que Dios taladra y penetra nuestras mentes y entonces decimos, en verdad que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Cierro con esta aclaración que hace el apóstol Pablo allá a los Corintios. Me encanta la traducción lenguaje actual. 1 Corintios 2:14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Eso nos lleva a dos cosas. Implorarle a Dios que obre con su Espíritu en aquellos a quienes queremos compartirles doctrina. Usted no necesita un doctorado en teología para compartir el Evangelio. Si usted es cristiano, lo puede hacer. Pero si se topa con alguien que se resiste, que insiste en que le pide incluso, no me hables de eso, sepa, está ante alguien duro como una piedra. Y usted lo que necesita es depender del Espíritu Santo para insistir hasta que Dios haga el milagro de abrir ese entendimiento. Nos tiene que llevar a una segunda cosa, hermanos, agradecer. Si usted se descubre de pronto un día con hambre de la palabra, si usted se descubre aprendiendo nuevas cosas, y mira, esto es importante y lo aprendí gracias a la Biblia. Alegres, hermano. Es muestra de que el Espíritu Santo está abriendo nuestro entendimiento, está iluminándonos, está quitando más la ceguera y nos está llevando a crecer en el conocimiento de Dios. Es motivo para alegrarse, ¿sabe? Si lo está entendiendo, si lo está comprendiendo, denle gracias a Dios, pero pídale que la doctrina no se quede solo en saber, sino que la doctrina se mueva hacia la perfección, hacia un estilo de vida que de verdad corrobore que somos el pueblo que ha sido transformado de las tinieblas a la luz, que es una nueva criatura y que da frutos espirituales. Que el centro
de toda nuestra vida sea el conocimiento de Cristo, verlo más grandioso, asombroso, necesario, el único que le puede dar a saciedad a nuestra vida, y que en esto, hermanos, perseveremos, que en esto crezcamos hacia la madurez, que no seamos una baby iglesia, sino una iglesia que crece en madurez y en el conocimiento de Dios. Aquel que su vida dio, es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven.